Senadores, en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Tenemos tabla, tenemos cuenta, señor secretario? Sí, señor presidente, ha llegado un oficio del ministro secretario general de la Presidencia con el que da respuesta a uno enviado por esta comisión en que entrega antecedentes sobre el estado de tramitación del reglamento acerca de la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad. Asimismo, hay una solicitud de audiencia de la gerenta general de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile para exponer la postura gremial respecto a la crisis financiera que afecta a la red pública de salud. Perfecto. ¿No es más algún comentario sobre la cuenta o puntos varios, señores senadores? Ofrezco la palabra. Senador Castro, senadora Órdenes. Sí. Senador Castro. Gracias, presidente. Mire, a propósito de esto, yo pienso, presidente, que los temas de seguridad, como han estado muy en el tapete en cuanto a los establecimientos de salud, han ocurrido hechos en Bajos de Mena, en Puente Alto, en el Hospital El Pino, en La Granja y en diversos lugares del país. Me acaba de llamar el presidente de la Comisión de Salud de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es el alcalde Luis Astudillo, médico de Pedro Aguirre Cerda, y me dice que han sido excluidos los alcaldes de las dos asociaciones, AMUCH y Asociación Chilena, de participar en la mesa que se generó ahora, hoy día, respecto a seguridad en los establecimientos de salud. Solo están convocados el Colegio Médico y la Confusam. Entonces, yo, presidente, creo que podríamos tomar un acuerdo. Nosotros, a mí me parece extraño esto, y representar la necesidad, obviamente, que los alcaldes lideren las conversaciones con el Ejecutivo en materia de seguridad y se incorporen a esa mesa de trabajo. A mí me parece que eso es lo mínimo que podemos pedir, porque si a mí me llama el presidente de la Comisión de Salud y me dice estamos afuera de todo, no estamos convocados, bueno, ¿cuántos más? Entonces, quisiera pedir que eso, si hubiese acuerdo, oficiemos inmediatamente. al Ministerio del Interior. A mí me parece este bastante extraño que los principales afectados que administran el porcentaje mayor de la atención primaria en Chile estén excluidos de esto. Así que y, oficiamos sí, oficiar eso. Y además pediría que, si usted lo tiene bien, como entiendo quedaría esta y la próxima, antes del receso distrital. Así es. Si hubiese una alternativa de tratar el punto con el reporte del Ministerio del Interior o de esa mesa que se constituye hoy día, ¿qué medidas? Porque a nosotros nos importaría conocer qué medidas se van a adoptar. Uno ve distribución de chalecos antibalas, cascos, blindajes, se hablan de todo tipo de cosas, pero que se nos informe a la Comisión de Salud, que venga la autoridad, el subsecretario del Interior, en fin, que diga, mire, esto es lo que se va a hacer para garantizar en los establecimientos de salud la seguridad de los trabajadores. Hagamos lo siguiente, senador Castro. Estábamos conversando recién, antes de iniciar la sesión, con la senadora Órdenes a propósito de las sesiones del lunes. Ella me estaba manifestando la posibilidad de buscar ahí el ajuste en el calendario para que sea los días miércoles, dado los traslados. Ella tiene presupuesto los días lunes, pero excepcionalmente este próximo lunes, como estamos con la situación de presupuesto, vamos a volver a sesionar el próximo lunes a las 10 de la mañana con la directora de presupuesto, que es la sesión que tenemos pendiente. Eventualmente, si termina el proyecto de seguro catastrófico que se está viendo los días miércoles, en la comisión mixta que preside el senador Chaguán, podríamos pedirle a la ministra del Interior que venga el próximo miércoles para ver este tema en particular. Miércoles 3 de la tarde, yo creo que en una hora de sesión podría acotarse el tema y tenemos esas sesiones la próxima semana y vamos avanzando sobre los temas de agenda. Así que, si les parece, yo lo voy a tratar de ajustar en función de la disponibilidad de las autoridades, pero me parece un tema demasiado atingente el que haya manifestado preocupación el Colegio Médico, la Asociación de Funcionarios de la Salud y un largo etcétera. Así que estamos de acuerdo con eso. Sobre algún otro tema sobre cuentas o puntos varios para que entremos. Hoy día tenemos solamente puesto en tabla un proyecto que está con urgencia, que es el proyecto de ley en primer trámite constitucional que establece la Ley Integral de Salud Mental y modifica los cuerpos legales que indica, boletín número 17003-11. Había solicitado ser invitado el defensor de la niñez, el señor Anuar Quesille, que entiendo que se ha excusado de participar en forma presencial, pero está en forma telemática, así que nos han informado que tiene que tomar un vuelo en los próximos minutos, así que si es que podemos conectarnos rápidamente con él para que pueda hacer su presentación antes de tomar su vuelo, no sé si está disponible. Senador Castro, mientras se conecta el defensor de la niñez. Solo para informar que don Pablo Egenau
tenía una dificultad de un viaje al exterior y pidió para la próxima sesión, para que esté Perfecto. considerado, por favor. Perfecto. Ahí parece que está ya disponible el señor Anuar Quesilla. Le damos la bienvenida a don Anuar a la Comisión de Salud. Usted había solicitado ser invitado, no pudo hacerlo en forma presencial y entendemos que tiene un viaje en los próximos minutos, así que lo pusimos en primer lugar para que pudiera hacer su presentación sobre este proyecto. Así que le ofrezco la palabra a don Anuar Quesilla. Bueno, muchas gracias, muy buenos días por su intermedio, presidente. Saludar a los parlamentarios, senadores y senadoras de la Comisión de Salud. Y tal como señalaba, presidente, primero agradecer la invitación que hayan tomado en cuenta la solicitud que se ha hecho desde la Defensoría de la Niñez para participar en la discusión, ¿verdad?, de este tan importante proyecto de ley que busca precisamente garantizar condiciones adecuadas y el cumplimiento de los estándares en materia de salud mental, y excusarme, tal como usted señalaba, por no poder estar presente de manera presencial, toda vez que tengo de acá a unos minutos un vuelo previsto a Concepción, entre otras cosas, a una actividad con la vicerrectoría de la Universidad de Concepción, donde vamos a trabajar precisamente temáticas de salud mental a raíz de un convenio de cooperación que tenemos, porque se identifica desde el mundo académico que los temas asociados al cumplimiento y a la garantía del derecho a la salud, y particularmente en materia de salud mental, son una de las prioridades que actualmente debería tener el Estado, y a su vez también uno de los desafíos que se ven mucho más complejos en lo que respecta particularmente a la situación de niños, niñas y adolescentes. Yo había enviado una presentación a la comisión, no sé si la Secretaría habrá tenido el tiempo de poder recibirla, o de lo contrario la puedo compartir yo desde mi propio computador, lo que sea más conveniente, una presentación bastante breve. Es mejor que la comparta, don Anuar. Que la comparta usted, así Ok, nosotros presidente. Ok, perfecto. Muchas gracias. De todas maneras, esta presentación y también la minuta correspondiente sobre los comentarios desde la Defensoría de la Niñez a este proyecto de ley van a quedar a disposición de la comisión. A ver, la idea de la intervención o los comentarios que queremos formular desde la Defensoría de la Niñez a este proyecto de ley dice en relación, en primer lugar, con entender un poco cuál es el diagnóstico muy general, a propósito de la presentación, en materia de salud mental de niños, niñas y adolescentes, realizar algunas observaciones particulares al proyecto de ley que hoy se está conociendo por esta comisión, y finalmente formular algunas recomendaciones tanto generales como algunas bien particulares respecto a el proyecto de ley, pero en general a cómo el enfoque de este proyecto debería contribuir a cumplir los desafíos que actualmente el Estado de Chile enfrenta en materia de reconocimiento y garantía del derecho a la salud mental, que por lo demás es uno de los principales desafíos y una de las más grandes brechas que al menos desde la Defensoría de la Niñez hemos identificado. Estos comentarios se enmarcan, y en esto quiero ser muy rápido, en las facultades, ¿verdad?, que tiene, que la propia ley 21.067 lo otorga a la Defensoría de la Niñez, donde dentro de dichas facultades se encuentra la facultad de emitir informes y recomendaciones, observar el seguimiento de la actuación del órgano de la Administración del Estado, y finalmente promover el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, y agregando además también que junto con la vigencia de la ley 21.430, la ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, parte de las grandes facultades que tiene la Defensoría de la Niñez es verificar y monitorear, que el Estado y sus instituciones cumplan sus obligaciones para las cuales han sido estatuidos constitucional o legalmente. En ese sentido, queremos señalar que desde distintos levantamientos de información que ha relevado la Defensoría de la Niñez a propósito del trabajo que realiza el Observatorio de Derechos de la Defensoría, pero además también desde la propia información que ha levantado el Estado, se pueden señalar algunos problemas bien relevantes que justifican y que fundamentan lo que señalaba al comienzo, ¿no?, que actualmente los problemas de salud mental en niñez y adolescencia van en aumento, y esto se refleja en indicadores de distinta naturaleza. Si uno mira las cifras, ¿verdad?, que han sido publicadas por la Defensoría de la Niñez este año, el año 2024, en el estudio de opinión de niños, niñas y adolescentes bajo medidas de protección, si es que ya han sido vulnerados en sus derechos, donde la Defensoría de la Niñez, a través de una metodología validada
consultó a niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado distintas temáticas, entre ellas la salud mental, muchos de ellos opinan que lamentablemente existe una brecha en este sentido. Un 38% ha señalado que cuando ha tenido la necesidad de ir a un psicólogo no ha podido hacerlo, o el 43% de estos niños y niñas, que son los más vulnerables, los que están bajo protección del Estado, opinan exactamente lo mismo respecto a no poder acceder a una atención psiquiátrica. Y junto con ello, el 22% de niños y niñas en centros residenciales, es decir, que están separados de sus familias, sienten que no tienen amigos, ¿verdad? Y que no los tratan bien sus propios compañeros. Esto quiere decir que hay temas y problemas de salud mental respecto de los cuales el Estado no puede estar indiferente. Otro tema importante son los datos, ¿verdad?, que ha elaborado el propio Ministerio de Salud, donde se diagnostica, ¿verdad?, un aumento del 37% en la tasa de suicidio en general, pero en el caso de los adolescentes, esa tasa, ¿verdad?, aumenta en 44%. Y esto también da cuenta también de un aumento preocupante de la proporción de adolescentes que siempre o casi siempre experimentan o tienen pensamientos suicidas, ¿verdad? Finalmente, hay un tema bien relevante que ha levantado el propio Instituto Nacional de la Juventud, donde el nivel de satisfacción de los adolescentes con la vida ha ido experimentando una preocupante disminución. Un porcentaje importante de adolescentes entre 15 y 17 años manifiestan que no están satisfechos con su vida, no les gusta su vida, que se sienten mal, que sus necesidades no están cubiertas y que por lo tanto no viven bien, independiente de la situación en que se encuentren. Y eso da cuenta de una u otra forma de los desafíos que actualmente debe enfrentar el Estado y respecto de los cuales, y hay que decirlo yo creo de manera muy tajante, a propósito también de las propias circunstancias que la propia comisión ha ido diagnosticando, existe un abordaje deficiente históricamente hablando de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué ocurre en el caso específico de este proyecto, del proyecto de ley que actualmente está revisando y conociendo en primer trámite constitucional la Comisión de Salud? Haciendo un análisis particular de este proyecto con algunos comentarios, ¿no? Hemos podido observar que este proyecto busca incluir a la salud mental en todas las políticas públicas, ¿verdad? Con un enfoque intersectorial. Y yo creo que eso es vital porque eso contribuye a justamente avanzar en la desestigmatización de las personas que requieren una atención en materia de salud mental, cuestión que hasta ahora no es relevante porque todavía existe un estigma y existe justamente una mirada en desventaja de aquellas situaciones o de aquellas personas que por uno u otro motivo requieren o tienen situaciones, ¿verdad?, o afecciones a su salud mental. Además, el propio proyecto declara que se busca asegurar una atención cercana, una atención integral, asegurar la calidad de los servicios de salud mental y, una cosa bien relevante, integrarlos a otros cuidados en red. Cuestión que es muy relevante a propósito de lo que la propia ley 21.430, que es la ley de garantías y protección integral de la niñez y adolescencia, establece respecto de la necesidad de que los organismos del sistema de protección integral actúen bajo la lógica de mecanismos de relacionamiento. Además, el proyecto expresa, ¿verdad?, el resguardo de derechos fundamentales a través de mecanismos de salvaguardias de protección. Y eso es muy importante respecto de materias relacionadas con niños, niñas y adolescentes, porque, insisto, el sistema de garantías y protección integral, la ley 21.430, mandata precisamente a los organismos de la administración del Estado, que tienen un grado de mandato directo o indirecto en materia de niñez, a generar mecanismos de salvaguardias, a generar mecanismos que no solamente permitan que las instituciones atiendan o cumplan su mandato, sino que además que bajo la lógica de ir atendiendo o cumpliendo su mandato, esas mismas instituciones no vulneren los derechos de niños, niñas y adolescentes a través de maltrato, de estigmatización o de revictimización. Además, también el proyecto promueve el derecho a la inclusión social y la vida independiente de las personas con enfermedades de salud mental grave y persistente. Y también queremos destacar particularmente desde la Defensoría que este proyecto menciona expresamente la aplicación y la relación indubitada que tiene que tener esta ley o esta futura ley con la ley 21.430 sobre protección integral y garantía de los derechos de la niñez. Aspectos destacables del proyecto que creemos que son importantes indicar, en primer lugar, los principios, ¿verdad? Desde la Defensoría de la Niñez valoramos la incorporación de los principios transversales
de Protección a la Salud Mental y la expresa aplicación de los principios consagrados en la nueva ley, la ley 21.331, que es la Ley Integral de Salud Mental. Y consideramos especialmente relevante la referencia que es la letra F del artículo 3 al respeto al desarrollo de las facultades de niños, niñas y adolescentes y su derecho a la autonomía progresiva y a preservar y desarrollar su identidad, toda vez que esto es consistente con lo que la propia Convención sobre los Derechos del Niño regula en materia de evolución de facultades, determinar los grados de acompañamiento que requieren los niños, niñas y adolescentes, y además también es consistente con lo que la propia ley 21.430 indica. Probablemente, dentro de una recomendación en cuanto a la referencia a niños, niñas y adolescentes, además también es parte de la historia legislativa del Congreso desde la ratificación de la ley 21.430 en el año 2022, que es que se pueda incluir el principio de interés superior del niño. ¿Por qué? Porque no solamente todas las leyes que tienen una referencia general o particular a niñez y adolescencia en la legislación que se ha promulgado desde el año 2022 a la fecha, lo hacen. Hay una referencia a que lo que debe impulsar las políticas públicas en cualquier materia es precisamente la satisfacción o la consideración primordial del interés superior de los niños, tal como lo dispone el artículo 7 de la ley 21.430 y además también el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo demás, la aplicación del artículo 7 de la ley 20.430 contribuiría al contenido de esta futura ley a justamente identificar criterios objetivos que permitan evitar cualquier grado de discrecionalidad cuando un niño o una niña requiere atención en materia de salud mental y el Estado y los servicios que están mandatados para este fin deban justamente garantizarlo. Respecto al artículo 7, en materia de planificación, implementación y monitoreo de la política y evaluación de salud mental y su plan de acción, hay que señalar que la Defensoría de la Niñez ha recomendado insistentemente, si hay documentos que lo ratifican y que van a estar presentes, ¿verdad?, y citados en la minuta que vamos a dejar a disposición de la Comisión, ha recomendado que el Plan Nacional no esté solo suscrito al Ministerio de Salud, y esto fue recogido por el proyecto de ley, ya que justamente se crea el Comité Interministerial, que está compuesto por una serie de ministerios que precisamente tienen un grado de mandato en esta materia, lo que desde el punto de vista de los intereses, ¿verdad?, formulados en las recomendaciones de la Defensoría de la Niñez, es un punto que se ha recogido satisfactoriamente. Sin embargo, creemos que el monitoreo y la evaluación de la política y el plan continúa proponiéndose como una obligación estrictamente de responsabilidad del Ministerio de Salud. Y creemos que la responsabilidad en la accountability, ¿no?, en el monitoreo y en la evaluación del Plan Nacional, no solamente debiera ser resorte del Ministerio de Salud, más allá de que la responsabilidad primordial recaiga en esta cartera, sino que acá debe haber un compromiso formal de todas las instituciones que en esto tienen algo que decir y que están claramente detalladas, ¿verdad?, en el proyecto de ley que hoy se está discutiendo. Por otra parte, resulta particularmente relevante el artículo 18 referente al rol del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, lo que se conocía, ¿verdad?, como Mejor Niñez, porque respecto a este rol, en conjunto con el MinSal, en cuanto al desarrollo de acciones necesarias para el acceso priorizado a los cuidados de salud mental de niños, niñas y adolescentes, desde la Defensoría de la Niñez creemos que este es un avance importante en el marco normativo, ya que es un grupo que requiere garantías reforzadas de protección. Así lo dispone el artículo 51 de la ley 21.430. Y hay que entender también que en todas las instancias, comisiones investigadoras, comisiones temáticas o en cualquier circunstancia legislativa donde la Cámara de Diputados o el Senado de la República ha analizado los problemas que ha tenido la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada, el tema que transversalmente se ha abordado por parte de los distintos parlamentarios y parlamentarias que han participado en estas instancias es que una de las mayores brechas que experimentan los niños, niñas y adolescentes bajo la protección del Estado es una atención de salud mental, una oferta de salud mental y el acceso a un tratamiento constante y seguimiento de acciones de salud mental por parte del Estado. Por lo tanto, de este punto de vista, el artículo 18 es recibido y valorado positivamente desde la Defensoría de la Niñez.
Creemos que la disposición, ¿verdad?, no debe mermar el principio de universalidad, ¿verdad?, esta idea de salud mental para todos los niños, niñas y adolescentes en cualquier estamento social o cultural. Y además también creemos y hemos observado que no se indica la especificidad en la forma de desarrollar acciones de prevención para abordaje de episodios agudos de salud mental. Y creemos que eso es una cuestión relevante, toda vez que las acciones de prevención resultan importantes y probablemente mucho más relevantes que el abordaje propiamente tal una vez que ha sido diagnosticado un problema de salud mental. Creemos que, y no sabemos cuál será la estrategia legislativa a propósito de la implementación de esta normativa, pero al menos si es que esto eventualmente en el futuro no se regula mediante un reglamento u otra vía normativa, al menos debería contener una referencia a el desarrollo de acciones de prevención en el abordaje, en el caso específicamente de los episodios agudos de salud mental, en la línea de acción de cuidados alternativos, esto es, cuidados residenciales, ¿verdad? Y acogimiento familiar. Y también se sugiere desde la Defensoría analizar la incorporación de una línea estratégica con el Servicio Nacional de Rehabilitación de Drogas y Alcohol, con Senda, para resolver brechas actuales de cobertura en la materia, que es uno de los problemas también que la propia Defensoría de la Niñez ha ido diagnosticando en distintos productos que ha elaborado a raíz de notas temáticas o notas técnicas. Y luego, en términos de observaciones generales del proyecto, y ya con esto ya son las últimas dos láminas de esta presentación, creemos que en general aún en Chile no existe una deficiente comprensión del concepto de salud mental, ¿verdad? Y de todas sus especificidades en el caso de niños, niñas y adolescentes, toda vez que aún no se han abandonado cuestionamientos que existan, los cuestionamientos de que existan ciertas patologías, tal como se llama en la presentación, de niños, niñas y adolescentes, y muchas veces se desestiman porque creen que son comportamientos, ¿verdad?, asociados a ciertas edades o que son pataletas, ¿verdad?, y que no serían temas o problemas, ¿verdad?, de salud mental. Creemos que la utilización del concepto de salud mental o trastorno de salud mental ha sido cuestionado, ¿verdad?, por organizaciones de derechos humanos que se dedican a la materia por su característica precisamente estigmatizadora, y lo que actualmente está de manera más aceptada a nivel comparado y transversal es el concepto de discapacidad psicosocial o problemas de salud mental, y seguramente ahí cuando ustedes escuchen la opinión de expertos o expertas en la materia, probablemente podrán aportar mucho más justificación a este consenso que actualmente a nivel comparado se ha señalado. Respecto de la asignación de recursos en materia de salud mental, es muy importante considerar la protección financiera para la promoción, la prevención y atención a salud mental de niños, niñas y adolescentes bajo un esquema intersectorial de presupuestos integrados. Y aquí quiero detenerme un poco porque probablemente esto es uno de los mayores desafíos que enfrentan niños, niñas y adolescentes respecto de las políticas públicas en general y particularmente en materia de salud mental, que son los temas presupuestarios. Si uno mira la ley de presupuesto del año 2025, tenemos un grave problema. Y el grave problema dice relación precisamente con que no existen asignaciones presupuestarias suficientes para la niñez en general, ni para niños, niñas y adolescentes, ni sus instituciones. Y probablemente salud mental sea uno de los temas más invisibilizados en el presupuesto. Creemos que hay un tema que justamente juega en contra de lo que la propia ley 21.430 ha declarado en relación con la consagración de los principios de prioridad, entre ellas la presupuestaria, y el principio de progresividad en la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, respecto a algunas observaciones específicas, ¿no? Creemos que aunque el proyecto promueve la formación y capacitación continua del personal de salud, que se recomienda desde la Defensoría incluir consideraciones específicas para la atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes, que sea un punto de necesaria formación y especialización del personal de salud. Muchas veces cuando se realizan este tipo de formaciones o instancias de especialización, finalmente la niñez y la adolescencia queda relegado dentro de los contenidos, a las mallas curriculares de los distintos planes de formación. Y creemos finalmente que en materia de fomento de la investigación en salud mental como medida intersectorial de protección, donde se refiere a las instancias de diálogo y coordinación con diferentes instituciones, creemos que debiera indicarse específicamente la inclusión de mecanismos efectivos de participación de niños, niñas y adolescentes. ¿Qué quiere decir esto?
que se deben generar mecanismos donde en las acciones de diseño de las políticas, en las instancias de diálogo y coordinación, no se olvide que la participación en la inclusión social de los niños, niñas y adolescentes es un derecho que está consagrado por la propia Ley 21.430 y que dichas instancias deben ser efectivas, eficientes y no meramente simbólicas. Creemos que la medida de investigación resulta desprovista de un sistema de información que permita recoger, procesar, analizar, ¿verdad? Y difundir datos sobre salud mental. Una de las grandes brechas que actualmente enfrenta el Estado de Chile en materia de niñez es la falta de datos, datos unificados, que nos permitan saber cuáles son las brechas que tenemos y cuáles son las metas a las cuales debemos avanzar. Y creemos necesario implementar un sistema de registro que permita monitorear la implementación de la política de dicho sistema. Y finalmente, esta es la última, respecto de la Comisión Nacional de Protección de Derechos en Salud Mental. La ley propone, el boletín propone la conformación de una comisión de salud mental independiente del Ministerio de Salud con una línea específica de acción para niños y niñas adolescentes, se propone desde la Defensoría, y el objetivo de dicha comisión debería generar propuestas vinculantes para el Estado sobre la promoción y prevención de salud mental en establecimientos educacionales, así como la inclusión educativa de los estudiantes con enfermedades de trastorno de salud mental y fomento de la vida, la convivencia y el buen trato, tal como le indica la ley. Se identifica desde la Defensoría una falta de especificidad en el trabajo intersectorial en torno a la salud mental, como también las estrategias para fortalecer y desarrollar acciones de promoción. Por lo tanto, se sugiere potenciar el rol de estudiantes líderes como impulsores y promotores sobre temáticas de autocuidado. Todo esto, además, recogiendo la importancia de la participación, promover el buen trato, el apoyo mutuo, el manejo de estrés y otras temáticas relacionadas a la salud mental. En general, y con esto termino, presidente, creemos que este es un proyecto que va en la línea correcta, que avanza y que cumple con muchos de los desafíos que actualmente enfrenta el Estado, pero creemos que aún estamos frente a una oportunidad de relevar y de poder generar un reforzamiento de la importancia que los temas de salud mental y el compromiso que el Estado debe tener en materia de garantía del derecho a la salud mental para niños, niñas y adolescentes pueda haber, hacerlo consistente, ¿verdad?, con el sistema de garantías, con la política nacional de niños y adolescencia y su plan de acción, que por lo demás deberían tener líneas estratégicas en esta materia. El gobierno promulgó, ¿verdad?, la política nacional de niñas y adolescencia y su plan de acción en agosto de este año, pero aún no conocemos el texto. Entonces nosotros intuimos que va a haber un compromiso en materia de salud mental y creemos que una vez que conozcamos la política nacional de niñez y adolescencia y lo cotejemos con el contenido de este proyecto de ley, van a haber muchas líneas en común que va a ser necesario relevar y que por lo tanto va a ser parte del compromiso del Estado a través de la política, pero además por esta eventual ley de la República, establecer un compromiso para superar esta gran brecha que actualmente enfrenta la niñez y la adolescencia, que justamente implica avanzar hacia su bienestar y hacia su desarrollo integral. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Anuar. Para que aprovechemos que el defensor se tiene que retirar, vamos a hacer las preguntas directamente a él y después pasamos con el siguiente invitado, porque además me imagino que las preguntas van a ser diferentes tratándose de una persona que trabaja en una repartición pública. Así que, senador Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Saludar al defensor de la niñez y plantearle las siguientes preocupaciones que yo no sé cómo él las enfoca porque no logro verlas exactamente en el proyecto. Uno, el tema de la violencia escolar, que hoy día es grave en los establecimientos y esto requiere un abordaje que no sé de qué manera se está haciendo o cómo esta ley va a poder intervenir en el ámbito de lo que está sucediendo con graves hechos de violencia, ya sea entre alumnos o de alumnos profesores, que están generando un clima muy insoportable hoy día en muchos establecimientos, y no solo populares, sino que de todos los estratos. Dos, preguntarle dónde ve él el gran capítulo del suicidio infantil y adolescente. ¿Dónde está? Que hoy día tiene estadísticas que quisiéramos conocer y que son bastante delicadas y graves en toda la región del país. Tercero, ¿dónde está la política de adicciones de niños, niñas y adolescentes? Adicciones, alcohol, tabaco y otras sustancias. ¿Dónde está? Cuarto, ¿dónde está la definición más precisa y exacta de
trastornos del espectro autista, que tiene ley desde hace 1 año y medio, pero que carece de recursos suficientes para hacer una implementación en el diseño de la pesquisa precoz, que es el gran desafío en TEA, pesquisa precoz, y 2, inclusión escolar. Esos 4 temas gruesos quisiera yo conocer la opinión del defensor, porque no los veo plasmados exactamente en el proyecto. Y en cuanto al texto mismo, preguntarle qué opina del artículo 12 del proyecto, en cuanto a las asignaciones de recursos en materia de salud mental, que tiene un largo párrafo de buenas intenciones, señalando que se podrá considerar criterios de prevalencia, eficacia, efectividad para la red asistencial, desde la promoción de la salud hasta la rehabilitación, que es lo que dice, no más que eso, es una declaración que nadie podría estar en contra, pero yo no sé qué significa esto en una ley con un artículo propio. Del número 18 del proyecto, donde específicamente en torno a niñas, niños y adolescentes, esencialmente lo que hace el texto es refrendar la ley 21.430 sobre garantía y protección integral de la niñez y la 21.302, que es la que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez, indicando que esos servicios, junto al Ministerio de Salud, desarrollarán las acciones para priorizar el cuidado de los niños, niñas y adolescentes bajo protección del Estado, incluyendo la promoción de medidas afirmativas y lineamientos de gestión para la prevención. Totalmente de acuerdo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto si no es refrendar 2 leyes que ya existen? Pregunto yo, porque aquí estamos frente a una ley especial que tiene que... Luego, el artículo 22, que es de la Política Nacional de Salud Mental y el Plan de Acción. Tercer párrafo dice, en lo que respecta a niños, niños y adolescentes, se deberá tener especial consideración a lo que se señala en la política de la niñez de la ley 21.430, que es que da garantía y protección integral de los niños y niñas y adolescentes. Una nueva refrendación. ¿Qué es lo nuevo? Pregunto yo, presidente. Entonces, estas son mis preguntas, porque este es un área extremadamente sensible, niñas, niños y adolescentes, y creo que requiere una definición mayor, pero quisiera preguntar la opinión sobre los temas que aquí están enunciados. Gracias, presidente. Gracias. Senadora Órdenes, y después le ofrecemos la palabra al defensor. Muchas gracias, presidente. Saludar al defensor de la niñez. Bien específico, porque me sumo a lo que ha planteado el senador Castro. Usted, o sea, un rol de este organismo autónomo está asociado a la, en el fondo, a contar con política pública. Ustedes son, yo creo que, por un lado, observan qué es lo que hay, y respecto a mí me preocupa el tema del suicidio. Entonces, las cifras que usted mostraba, un aumento en un 37% en la tasa de suicidio, y es aún más significativa, un 44% en adolescentes entre 14 y 17 años. Entonces, por un lado, ¿cómo observan ese fenómeno? Me parece que es preocupante en ese grupo etario, que primero si cuentan también con informes respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes respecto al tema del suicidio, si es así, si los pudieran hacer llegar a la comisión, y cómo entiende que lo está abordando este proyecto de ley. Eso de mi parte. Gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. A ver, yo quiero sumarme también un poco además de saludar al defensor de la niñez, sumarme en las interrogantes que ha planteado el senador Castro, porque acá tenemos un proyecto de ley que está plagado de buenas intenciones. Yo creo que la retórica aguanta mucho, pero al igual como en otras cosas en materia de salud, es lo práctico y el aterrizaje es lo concreto en donde tenemos problemas. Yo por eso, a ver, primero... preguntarle al defensor de la niñez si desde la Defensoría ustedes hoy día tienen algún programa o política para salud mental en niños y adolescentes. Y desde la perspectiva de la institución, ¿cuáles son las estadísticas en cuanto a prestaciones, cobertura, de lo que hayan hecho ustedes directamente en la atención de niños y adolescentes, desde esa perspectiva, desde la perspectiva más práctica? Y sobre las estadísticas que presentó también, si tienen información desagregada, estadísticas sobre la satisfacción de la vida, sobre el riesgo suicida entre niños que están en residencia hoy día del Estado, que me imagino que son los con los que tienen mayor vinculación y conexión, versus los que están en familias de acogida o bajo el cuidado de instituciones privadas. Sería importante saber si manejan estadísticas respecto a eso, porque las cifras que muestra al principio de la presentación en materia de cómo ha aumentado el suicidio en niños y adolescentes son bastante impresionantes y bien tristes, además.
Así que sería bien importante si pudiese precisar si tiene data de esto, del tema más concreto de lo que le corresponde a la Defensoría de la Niñez, y obviamente los aportes que se han hecho como sugerencias de incorporación de adiciones. Me imagino que no deberían haber mayores inconvenientes, y se lo transmito para que las podamos incorporar en la tramitación mediante la modalidad de las indicaciones respectivas. Le ofrezco la palabra a don Anuar. Muchas gracias, presidente. Agradezco los comentarios y las preguntas, y obviamente, tal como ustedes señalan, este es un proyecto de ley que debe ser analizado porque tiene temas que son bien relevantes, particularmente en materia de niñez y adolescencia. Sin perjuicio, pues son muchas preguntas del detalle de esto. Igual, de todas maneras, voy a mencionar lo que tenemos y hacerme cargo de todos los temas que se han mencionado. Igual me gustaría mandar la información desagregada a propósito en temas de estadísticas, de estudio, de información que hemos levantado formalmente a la comisión mediante un oficio para efectos de establecer bien cuáles son los temas en los cuales tenemos un trabajo. Solamente quiero ir por orden a propósito de los temas que se planteaban. Respecto de lo que plantea el senador Castro, los temas del aumento en violencia escolar realmente son preocupantes. Nosotros en el mes de mayo de este año, ¿no? Publicamos un diagnóstico, una foto sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en distintos temas. Uno de estos temas tenía que ver con violencia y también particularmente los temas que estaban asociados a violencia escolar. En este diagnóstico de la Defensoría de la Niñez se había diagnosticado, ¿no?, con cifras que son del propio Estado, un aumento importante de casos de violencia entre pares y también casos de violencia, ¿verdad?, de adultos hacia escolares, ¿verdad?, y también algunos casos de agresiones de estudiantes hacia miembros del cuerpo docente o profesores. Es decir, los temas que tienen que ver con violencia escolar son temas que actualmente constituyen uno de los principales problemas y que además también repercuten en las medidas que toma el Estado, porque también las tasas de expulsiones y de cancelaciones de matrícula han subido de manera muy preocupante, dando cuenta de que no existe una estrategia que permita hacernos cargo de manera efectiva de garantizar el derecho a la integridad personal, integridad física y psíquica de los estudiantes, compatibilizándolo precisamente con medidas que permitan a su vez resguardar el derecho a la educación. Y ahí tenemos un problema. Y evidentemente este proyecto de ley debería hacerse cargo, sobre todo, yo me quiero centrar en el título del proyecto de ley. Es un proyecto integral y por lo tanto entiendo que establece estándares generales. Nosotros lo miramos desde ese punto de vista, más allá de las especificidades. ¿Por qué? Porque también los temas de suicidio son relevantes. Los temas de suicidio no solamente están dados por la información que el Instituto Nacional de la Juventud ha elaborado, sino también con una serie de informaciones que han venido, ¿verdad?, han sido producidas por otros organismos del Estado, pero que además también tienen que ver con algunos hallazgos que la propia de la Defensoría de la Niñez ha levantado a propósito de un estudio en materia de salud mental precisamente que elaboramos y que vamos a remitir a la comisión. Y el monitoreo que hacemos, lo hacemos desde la garantía del derecho a la salud, donde identificamos casos importantes que tienen que ver y que probablemente incluso podrían justamente agravar estas cifras, ¿verdad?, que son publicadas por el Ministerio de Salud. Entonces creemos que el proyecto sí o sí se debe hacer cargo de esto. Ya me voy a ir al proyecto específicamente. Y finalmente, a propósito de la pregunta del senador Macaya, los temas que tienen que ver con las materias de articulación. En materia de atención, bueno, la Defensoría de la Niñez dentro de sus competencias tiene atención directa al público, porque nosotros recibimos requerimientos de distinta naturaleza, pero cuando se trata de materia de atención, particularmente en materia de salud mental, nosotros, y es parte del rol de la Defensoría de la Niñez, tenemos por misión articularnos con los organismos que tienen que otorgar atención en materia de salud mental. Sin embargo, la oferta es muy escasa y casi inexistente y tratamos de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para poder hacer atenciones directas a niños, niñas y adolescentes, pero además también derivarlos a programas incluso con universidades, toda vez que el servicio público no tiene oferta en materia de salud mental para niños, niñas y adolescentes. Y esto se contrapone con el despilfarro de recursos que actualmente en los que incurre el Estado en materia de salud mental.
porque como no hay oferta pública, se recurre a la atención privada y el presupuesto que se gasta supera por creces el propio presupuesto de la Defensoría de la Niñez en materia de abordaje y atención de salud mental. Quiero detenerme ahora particularmente en las normas a las que hace referencia el senador Castro a propósito de los puntos particulares, pero evidentemente a propósito de lo que señalaba el senador Macaya previamente, en materia de niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado, ya sea porque están en una residencia o en una familia de acogida o que están en un programa ambulatorio. Desde la Defensoría de Niñez también contamos con información desagregada que hemos levantado de nuestro Observatorio de Derechos de la Niñez y también lo vamos a remitir a la comisión. Eh, Ahora, hay que tener una cosa bien clara, creemos, y esta es la mirada además que le quisimos dar al proyecto de ley, teniendo en cuenta que hay mucho paño que cortar aún, porque, por ejemplo, coincidimos, ¿verdad?, con el senador Castro a propósito de la forma en que se consagran determinadas disposiciones del proyecto de ley. Sin ir más lejos, por ejemplo, a propósito de la norma que usted señalaba, senador Castro, el artículo 12, que hace referencia a la asignación de recursos en materia de salud mental, creemos que la norma desde el punto de vista de las intenciones que tiene es correcta, pero en definitiva hay que ponerle carne. Esta norma debe implicar un compromiso presupuestario, que es precisamente lo que actualmente falla en el Estado y que falla particularmente en el caso de los niños, niñas y adolescentes, toda vez que en términos de garantía de derechos de la niñez, los recursos son insuficientes, los presupuestos públicos para la niñez son los más frágiles actualmente, es parte también de lo que hemos levantado en nuestro diagnóstico, pero además también esto debe ser consistente con el propio principio de prioridad presupuestaria que la propia ley 21.430 consagra. Y obviamente esta norma debe ser analizada a la luz de esta consideración en el caso particular de niños, niñas y adolescentes. Creemos que ahí hay un desafío relevante. Y en el caso del artículo 18 al cual hacía referencia y que está relacionado precisamente con el rol del Servicio Nacional de Protección Especializada a Niños y Adolescencia, ya habíamos señalado que creemos que desde el punto de vista de la referencia a la ley 21.430, que es la ley de garantía, y la ley 21.302, perdón, que es la ley que crea el servicio, es una buena noticia desde el punto de vista de la consagración normativa. Pero acá lo que tiene que haber es, obviamente, el establecimiento de una obligación para el Servicio Nacional de Protección Especializada para garantizar atención en materia de salud mental. Si acá uno de los principales problemas no es que el Servicio Nacional de Protección Especializada desconozca el problema. El punto es que los niños, niñas y adolescentes que están bajo protección del Estado no tienen acceso a programas de salud mental, ni tampoco a programas o a programas, ¿verdad?, que se hagan cargo del consumo problemático de drogas y alcohol. Hay un tema muy relevante. Senda tiene toda la disposición para poder actuar, pero muchas veces los temas que tienen que ver con la voluntariedad de estos programas muchas veces juegan contra de los objetivos del servicio, y desde la Defensoría de la Niñez creemos que hay temas que están vinculados particularmente con la determinación del interés superior, donde muchas veces incluso la voluntariedad puede quedar relegada a propósito precisamente del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Es un conflicto doctrinario entre interés superior e interés manifiesto. Sin embargo, y con esto termino, creemos que lo más importante en esta ley, y particularmente en el tema de cómo conversa esta ley con muchos de los temas que acá son planteados en materia de violencia escolar y en materia particularmente de suicidio, los temas de suicidio deberían estar en la política de niños, niñas y adolescentes, en especial de salud mental. Y creemos que no podemos revisar este proyecto de ley y por eso mismo nos ponemos a disposición de la comisión para eventualmente la discusión particular generar algún insumo que sea relevante. No, para nosotros es muy difícil analizar este proyecto de ley sin conocer el texto final de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia y su plan de acción, porque ahí seguramente podemos encontrar especificidades que van a complementar este texto. Pero como les digo, la política nacional fue promulgada y presentada por el presidente de la República en el mes de agosto, pero aún no tenemos conocimiento del texto completo más allá de un resumen ejecutivo de la política. Y eso es un tema que estamos justamente solicitando y demandando como una necesidad para poder seguir avanzando en todos estos temas normativos. Pero desde ya me pongo a disposición para remitir toda la información y datos e información desagregada para efectos de justamente construir una mejor panorama de los problemas a los cuales me he referido de manera muy general en esta presentación.
Muchas gracias. Perfecto. ¿Alguna senador Castro? Una pregunta muy breve, solamente consultarle. ¿Cuáles son las cifras, defensor, de los niños, niñas y adolescentes que están actualmente en residencias, bajo terapia farmacológica, con una hipótesis diagnóstica de salud mental y que están a la espera de que las vea un especialista de salud mental? ¿Cuántos son esos niños? Defensor. Perdón, pensé que estaba muteado. Sí, no tengo la cifra ahora a mano, senador, pero una cosa importante que hay que tener en cuenta es que tenemos la cifra desagregada, la podemos sacar del estudio, pero por lo general, cerca del 40% de los niños, niñas y adolescentes que están en el servicio de protección, conforme a los datos que ha levantado la propia Defensoría de la Niñez, no pueden acceder. Esa es una cuestión relevante. Estamos hablando de si tenemos un universo de cerca de 12.000 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección especializada, cerca del 40% no tienen acceso a salud mental, en circunstancias de que ni siquiera han podido acceder a una primera atención en materia de salud mental. Le puedo enviar la información desagregada, pero no quiero ser irresponsable con el porcentaje exacto, pero estamos hablando de cerca de un 40%. Sí, quedamos a la espera de esa información porque nos parece que es demasiado evidente que tiene que estar disponible esa información, o sea, de parte suya y obviamente para la tramitación de este proyecto. Gracias, defensor, lo liberamos y que tenga buen viaje al sur de Chile, a Concepción. Muchas gracias, presidente. Gracias. Muchas gracias. Sí, que ha hecho el oficio en esos términos. Tenemos a nuestro siguiente invitado, a quien le agradecemos la paciencia por haber estado acá atendiendo la presentación anterior, al director del Instituto Psiquiátrico, doctor José Horvitz Barak, el señor Juan Mas. Así que entendemos que trae una presentación también, don Juan, ¿o? Sí. Perfecto. Entonces tiene la palabra. Eso. Ok. Muy buenos días a todos. En primer lugar, presidente, usted y los parlamentarios, el doctor Juan Luis Castro, que fue nuestro expresidente de Colegio Médico. Y decirles que, bueno, yo les voy a presentar desde una vertiente que es la psiquiatría dura, es decir, yo trabajo en un hospital psiquiátrico, en el Horvitz, Instituto Horvitz. Es interesante esta conversa con ustedes respecto a este proyecto de ley de salud mental, porque, bueno, recientemente tuvimos otra ley de salud mental que no es probablemente tal y le hemos comparado un poco a veces, y también porque el tema de salud mental es un tema, como todos sabemos y se ha dicho acá, en creciendo. Me presento además como director del Instituto Horvitz y quiero decirle que esta presentación la hice junto a la abogada nuestra abogada y encargada de Derecho Humano del Instituto, que no pudo venir hoy día debido a una enfermedad, y a un saludista, el doctor José Concha, que también es psiquiatra. Bueno, como ustedes ven, no tengo conflicto de intereses. Esto es una buena práctica, presentar los conflictos de interés. Nuestra agenda hoy día va a ser muy breve. Tenemos 20 minutos, presidente, entiendo. Más o menos 20 minutos, ok. Y espero darles cuenta en esos minutos un poco de esta parte de la historia. La historia reciente, los modelos de salud mental y psiquiatría, la ley de protección y el proyecto de ley integral, conclusión y desafíos. Esa es la agenda. Bueno, los modelos de la historia de la psiquiatría son importantes de ver, porque la verdad es que cuando queremos hacer una obra tan monumental como este proyecto de ley de salud mental, tenemos que partir de donde veníamos. Los modelos asilares, digamos, el instituto que yo trabajo surge en ese periodo, en el año 1852, como en esa época se llamaba Casa de Orates Nuestra Señora de los Ángeles. El modelo era Orates, Casa de Orates Nuestra Señora de los Ángeles. Esta Casa de Orates era un asilo, esencialmente el modelo era asilar, y el asilo perduró alrededor de 100 años, porque solo el año 1953, periodo en que se produce la primera gran reforma de salud de Chile, los pacientes mentales ingresan al Ministerio de Salud. Antes
estaban a cargo de la beneficencia. Cuando nuestra institución se funda, no estaba vivo ni Freud, ni tampoco estaba vivo Kraepelin, fundadores de la psiquiatría, nacen 4 años después, y ellos reforman en gran parte lo que posteriormente va a ser la salud mental y la psiquiatría con muchas otras personas. Por lo tanto, en ese periodo la beneficencia, los benefactores eran quienes ofrecían este tratamiento. Lo central ahí era que el paciente se quedaba en el hospital a vivir. Nosotros llegamos a tener 5.000 pacientes viviendo en el Instituto Horvitz. Actual, en esa época, Casa Eurates, después se llamó manicomio. Cuando la influencia médica empezó a aparecer por los años 28, se le cambió nombre y se le puso Manicomio Nacional. El Manicomio Nacional, a pesar de haber cambiado nombre, siguió siendo más o menos el mismo. Fue manicomial, y a pesar de la crisis que tuvo la beneficencia, se mantuvo muchos años más, y el hospital se hizo cargo, y el Ministerio de Salud se hizo cargo, fíjense, después de 100 años de este establecimiento, el año 1955 exactamente, pero entre el 53, que se hizo la gran reforma, y el 55 se construyó además un hospital, modelo hospital, el clásico hospital. Les estoy contando todo esto a propósito de la ley porque suele ocurrir en psiquiatría cosas como esta. Y que los nombres cambian, pero quedan las cosas más o menos parecidas. Luego, el año 1983, se instala el Instituto Horvitz como nombre, pero tampoco las cosas cambian mucho. De hecho, les quiero contar que yo voy a tener probablemente el honor de dar de alta el último paciente de larga estadía que queda en el instituto después de 172 años. O sea, todavía siguen viviendo pacientes en las instituciones psiquiátricas, no tanto porque la queramos nosotros, sino que viven porque no tienen dónde cobijarse, no hay servicios sociales que puedan acogerlos en hogares y lugares donde hoy día concebimos que debe hacerse la buena salud mental. Lo que insisto es que la coexistencia de modelos es muy frecuente, sobre todo en psiquiatría, porque los nombres van pasando, pero fíjense que el modelo actual, que es un modelo absolutamente distinto, hoy día se piensa distinto, que como se pensaba antes, hoy día todavía tenemos pacientes viviendo en hospitales psiquiátricos, algo que es inimaginable en términos teóricos al menos. Pero también tenemos las estructuras de los antiguos nosocomios. Y a pesar de que nuestra red de servicio hoy día está enfocada en temas como la red territorial o el enfoque de derechos humanos, que es muy potente en nuestro establecimiento. Todos estos elementos coexisten. Hay una coexistencia, un traslape. Y nuestro modelo ideal hoy día es el modelo gravitacional. Si ustedes invierten en esta pirámide, se dan cuenta que se llama gravitacional por lo mismo. Al invertirlo, ustedes se dan cuenta que el peso mayor de salud cae donde está la atención terciaria de mayor complejidad. Yo me voy a parar ahora, y esta exposición, yo creo que si tiene un sesgo es esa, que yo trabajo en el lugar donde llegan los pacientes más graves, más complejos, en todo sentido. Muchos no correspondería que estuvieran ahí porque son complejidades sociales, y eso, como veremos, no corresponde que lo vea un servicio sanitario. Otro antecedente, nuestra realidad muy rápidamente en esta presentación del instituto, es el área de influencia, que es amplia, tiene un área de influencia que es el servicio norte, servicio que forma parte de nuestro área ahí, y nuestra institución se dedica a patologías complejas de la región o de sus cercanías, ¿no es cierto? Atiende patologías GES, tanto trastornos bipolares, depresiones graves, esquizofrenias, demencia, en los cuadros llamados GES, y además el instituto tiene distintos niveles de influencia, tanto en el servicio norte, especialmente los ambulatorios, como la urgencia y hospitalizados a nivel metropolitano. El 70% de nuestros pacientes son fuera del servicio en la urgencia, y forense, que es nacional. Tenemos el 43% de las camas forenses de Chile. Tenemos bastantes problemas, pero también tenemos bastantes propuestas. Respecto a la ley, ya nos entraremos en ella. Entre los problemas está la atención cerrada, porque la atención cerrada es casi imposible modernizarla debido a la estructura de hospital psiquiátrico. Las urgencias son masivas en el instituto.
Hoy día los servicios de urgencia han caído en cierta crisis, las urgencias psiquiátricas, y se han cerrado en Santiago las urgencias que se habían empezado a proponer, y hoy día tenemos nosotros la urgencia 24/7 más recurrida de la región metropolitana, y obviamente es donde llega la gente en situaciones de crisis. Se hablaba recién de las crisis, ahí llegan incluso niños, porque la gente en su dificultad de instalar a un niño en algún lugar, lo instalan, lo llevan al Horvit. Nosotros atendemos excepcionalmente niños de 15 años hacia arriba y los derivamos a distintos servicios de pediatría, pero tenemos muchas dificultades para derivarlos. Los consultorios de Osado Externa también tienen la tragedia que en esa época se concebía un hospital como hospital, pero no se concebía como ambulatorio, de modo que también tiene problemas, y la rehabilitación psicosocial, que es uno de nuestros fuertes. Tenemos más de 400 pacientes en hogares y clínicas comunitarias, pero este programa de rehabilitación le faltaba un eslabón, que es el hospital de día, y lo estamos en este momento reinstalando. Y el primer hospital de día se fundó en el Horvit en el año 78, o un poco antes de esto, y bueno, aquí lo estamos reinstalando. Lo forense es un punto aparte, ahí tenemos todos los días problemas, porque lo forense es una presión sistemática, no solamente a los trabajadores del hospital, sino que el propio director, que lo combinan los jueces permanentemente a asumir, digamos, su responsabilidad por negar hospitalizaciones forenses. ¿Y por qué las negamos? Porque a pesar de que tenemos 40 camas digamos, disponibles para casos de pacientes judicializados, y otras 40 para pacientes que se llama UCMS, para pacientes que cumplen su pena, aún faltan más camas. Esto muy rápido, les cuento que el año 90 es un hito para nosotros, porque el año 90 se plantea en Latinoamérica el cierre de las camas psiquiátricas en abundancia, y el cierre sobre todo del asilo. Eso es lo que se busca cerrar, más que las camas psiquiátricas. Esto se entiende de diferentes maneras por distintos actores, algunos gobiernos incluso aprovechan esto, pero lo central es que la desinstitucionalización psiquiátrica, desmanicomialización, nombres difíciles de pronunciar, ¿no? Parte fuerte a partir del año 90, y nosotros posteriormente en Chile tenemos varios modelos asistenciales que son más o menos los que les resumo ahí, del año 2000, del año 2010 y el 2020, modelos que hacen un gran énfasis en la atención comunitaria, en la participación social, en la incorporación de nuevas variables de salud mental, pueblos originarios, temas de género, etcétera. Todos estos elementos, ¿no es cierto?, parecen muy atractivos y nos encantan, pero de alguna forma ahí ustedes ven que desaparece la atención terciaria, de alguna forma, o se insinúa poco. Yo les quiero mostrar esta lámina, no sé si se vea bien, pero lo naranja es Chile. El resto son los países latinoamericanos, que se muestra que a partir del año 90 las camas psiquiátricas han bajado notablemente. Deberían bajar las camas de larga estadía y traspasarse, no cerrarse, a servicios sociales, sanitarios. Eso es uno de los problemas que tenemos, que se cierran, pero los servicios sociales y sanitarios están lejos de estar disponibles. Y los pacientes se van quedando en rémora en la institución. Esto pasa también en la OECD, aquí hay otra lámina muy parecida, no veo gran diferencia con el anterior. Chile tiene en este momento 10.3 camas por 100.000, lo cual se considera de las más bajas junto a México. Esta lámina creo que ya la vi en otra presentación, es respecto a hospitalizaciones no efectuadas, que durante la pandemia sobre todo logramos efectuar la mayoría de las hospitalizaciones, pero posteriormente vuelve a escaparse, y por lo tanto hay entre un 50 y hasta un 60% de pacientes que deben hospitalizarse, pero no se hospitalizan. Esto lo logré desde el MinSal, y sobre todo aquí yo destaco que MinSal tiene claro que hay un déficit de cama, tanto adultos como infantiles. Hay ciertos cálculos que ahí están expresados, y también las plazas de hospital de día, que nos parece muy relevante como estrategia,
están a veces subutilizadas porque los hospitales de día se hacen todos los días, por lo tanto puede hacerse mal un hospital de día. Un hospital de día es como un colegio, ¿no es cierto?, donde las personas van de lunes a viernes y donde las personas con enfermedades mentales son tratados, pero a veces los recursos son variables y a pesar de este esfuerzo no necesariamente vemos una cierta subutilización ahí. Bueno, entremos en el tema principal. Ley de protección 21.000 y ley y proyecto de ley. Bueno, lo primero es decir que el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades mentales, especialmente en su atención sanitaria, nos parece muy importante a nosotros como psiquiatras y estando donde estamos. Digamos. Nos pareció, por lo tanto, que ese reconocimiento es muy importante. Más aún, el proyecto de ley integral que promueve, hace una protección de la salud mental mediante el abordaje intersectorial de distintos sectores, porque justamente la anterior ley lo que plantea es la articulación con distintos sectores, pero este proyecto de ley integral ya le da tarea a algunos sectores, a salud, por supuesto, pero educación, trabajo, vivienda, protección social, justicia, seguridad pública, etc. La ley va orientada un poco a eso. También la ley 21.031 está orientada a personas con enfermedades mentales y o discapacidad psíquica e intelectual. En cambio, el proyecto de ley integral está orientada a la población en general, no solamente a los discapacitados. La ley 21.031 es más sectorial en el sentido que aplica las atenciones sanitarias complementando el catálogo de derechos establecidos por la ley 20.584, que es la ley de derechos y deberes del paciente. Es decir, especifica las atenciones sanitarias de salud mental para este grupo de pacientes. También el proyecto integral es muy general en el sentido que coordina servicios sanitarios y otros servicios estatales. La ley 21 responde a estándares internacionales de derechos humanos. El proyecto de ley integral responde también a prioridades internacionales y políticas de regulación integral de determinantes sociales en salud mental. Podríamos decir que la ley 21.331 está orientada a la microsalud mental y la otra a más bien una macrosalud mental. Podríamos también señalar que los tiempos legislativos de 6 años que tuvo la ley anterior, podríamos decir cuánto tiempo nos tomará esta otra, ya que el tema de salud mental es un tema complejo, a veces inacible, a veces abstracto, a veces matemático, por ejemplo la curva de Gauss, en fin, cultural también. Cada cultura tiene su propia salud mental. Por lo tanto, por ejemplo, el artículo 24 de la ley 21.331 sobre articulación intersectorial del Estado para favorecer la inclusión puede modificarse para incorporarse gran parte del contenido del proyecto de ley integral. Por lo tanto, de esa forma resolveríamos fácilmente un tema. Es decir, la ley 21.331 podría contener perfectamente, esto es una especie de arreglo a la ley 21.031 de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto?, en el sentido que incorporara y se articulara con los distintos sectores del Estado. Bueno, pero lo interesante es que la ley 21 incorpora estándares internacionales indispensables como la regulación con rango legal y control judicial de la hospitalización involuntaria. Eso antes no existía, había un escotoma, es decir, cualquier psiquiatra podía tomar a una persona y decirle, señora, usted adentro. Hoy día hay control legal de eso, hoy día no es posible eso. Y si ocurre, es por urgencia. Por cierto, nunca ocurrió, yo les quiero decir que no tengo noticias que haya ocurrido, pero no es la tónica a nivel mundial. También la prohibición de hospitalización por causa social. Esto es muy importante. O sea, antes se hospitalizaba y todavía se busca hospitalizar por causa social. No tengo dónde dormir, por favor, hospitalíceme. Eso hoy día no se hace. La otra ley, el proyecto de ley, lo que busca es, por ejemplo, es una ley que es bastante asimilable también a la 20.422 sobre igualdad de oportunidad e inclusión social. Contiene muchos contenidos, por ejemplo, para la discapacidad. La ley 21 es una ley con una normativa práctica, pero desconocida y subutilizada en este momento por los incumbentes. Es decir, entrega una serie de herramientas, pero que no se practican.
Una de estas es la internación forzosa. Nosotros hicimos un estudio a nivel de Chile y el único lugar donde la estaban aplicando era en Rancagua, ¿no? Las internaciones forzosas con toda la normativa. El único lugar es Chile, ni siquiera en Santiago. Nosotros hacemos la mitad del trámite porque el resto se perdía en el camino. En cambio, en Rancagua se hacía, ¿no? Bueno, el proyecto de ley integral tiene correcciones modernizadoras. Por ejemplo, podrá resolverse muchas cosas desde el ámbito cultural o el trabajo y desarrollo social del intersector y también las finanzas. Ahí, bueno, ahí comentaremos algunas otras cosas. Ahora, ¿cuál es nuestra propuesta desde esta trinchera donde yo hablo, digamos? Bueno, un abordaje específico ya muy franco en la ley sobre el tema forense penal, que no hay que correrse de este tema, hay que abordarlo. Es un tema que se nos viene encima y nos tiene muy complicado, el incremento de los delitos, el aumento de los pacientes mentales en cárcel, etcétera. Esto ya se ha hablado anteriormente. Los infantes y adolescentes nos parece crucial lo que el defensor de la niñez plantea, pero nos interesa la solución de estos problemas, porque la verdad es que estamos plagados de sectores que se desconocen unos a otros. Por ejemplo, está dividida la salud a veces en sectores infanto-juvenil que no se conectan con los sectores adultos y hay locus, entonces, imposibles de penetrar. En adicciones, otro problema terrible. Adicciones es un tema que no puede dejarse de abordar en ninguna ley. Urgencia psiquiátrica, ¿para qué les digo? ¿Cómo está la urgencia del joven en este momento? Está plagadísima. No es habitual que a un director lo llamen todos los días, y aquí me estaban llamando recién por un caso. O sea, no puede ser que esto sea tratado finalmente personalmente, es una cosa institucional. La mejora de cuidados directos en salud mental. Esto fíjense que es un tema crucial. Hoy día tenemos una crisis los cuidados directos. Los cuidadores, gran problema. Ven ustedes los TENS, técnicos paramédicos, personas dedicadas, con turno, etcétera, que hoy día ya no quieren esto. Porque hay demasiados derechos, hoy día dicen ellos, esto me decían ayer, doctor, estamos llenos de derechos y nosotros no tenemos ninguna, me decían. Bueno, probablemente eso sea un poco exagerado, pero sí nosotros hoy día hemos aumentado tanto los estándares que teníamos originalmente que trabajar en salud mental requiere un nivel, un estándar que, por ejemplo, aunque a ustedes les parezca un poco extraño esto, un paciente que es golpeado por un funcionario hoy día es algo imposible de tolerar en nuestra institución, aunque se cree popularmente que en esta institución le pegan a todo el mundo. En nuestra institución hay tolerancia absolutamente cero. Ese tipo de cosas que hemos adoptado como políticas absolutas de derechos humanos hacen que parte de las explicaciones, la falta de cuidado, se obtenga de ese lado. Sin embargo, los dirigentes de IML me informan que no, que ellos están por seguir avanzando en este camino. Y el problema es otro, es un problema financiero, un problema de sueldo, un problema de turno, de exceso de trabajo. Ustedes conocen la situación de los gendarmes, ¿no es cierto? Gendarmes de Gendarmería de Chile. Bueno, el reglamento de la ley 2131 y eventualmente el mismo proyecto de ley, le falta un reglamento. Nosotros llevamos 3 años esperando un reglamento y los protocolos que concilian la teoría y la práctica, porque, claro, una cosa es una ley que entra en vigencia, entiendo inmediatamente, pero falta lo más importante, que es la sustancia. Esto genera incertidumbre en los clínicos y usuarios y hay ciertos sustos, ciertos temores. No, es que no podemos hacer esto, es que no podemos hacer esto otro. Bueno, nosotros proponemos, francamente, una transformación del hospital psiquiátrico, lo que hoy día se llama instituto, pero que es un hospital psiquiátrico, como lo han hecho otros países. Ahí tenemos el caso del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, en México. Tenemos el caso de los ingleses, ¿no es cierto? El Moseley, uno de los 20 hospitales públicos de Londres, ¿no es cierto? Hay 49 en Inglaterra, que tiene hoy día la característica de ser un instituto de psiquiatría. Tenemos el caso de los peruanos, fíjense, los peruanos que nosotros tenemos tan cerca, ellos fundan un Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Noguchi, que como característica tiene que ellos
proponen normas, investigan, hacen docencia, innovación, todo a nivel operativo. ¿Qué fortalezas tendría nuestra institución en ese aspecto? Y yo lo estoy llevando hacia una propuesta que no creo que pudiera ser sino un idealismo pragmático, porque la verdad es que tenemos los recursos. Tenemos experiencia en iniciativa compleja, modelo de atención con visión de red nacional, focalización de recursos en pacientes clínicamente complejos. Además, como debilidades vemos que la infraestructura y la tecnología, si bien es cierto, están obsoletas, los modelos de gestión a veces desactualizados y cierta indefinición superior del rol institucional. El Horbit puede también, desde el punto de vista de la amenaza, tener visiones radicales, poder sufrir. Las visiones radicales son aquellos que contrastan la psiquiatría con la salud mental, por ejemplo, como que fueran dos enemigos, o aquellos que buscan miradas radicales. La fuga de talento es uno de los problemas que tenemos como una amenaza. Hoy día la gente se va a los sectores por las dificultades que hay financieras u de otro orden, volatilidad de los modelos de atención y la gestión. Pero también tenemos la oportunidad de una nueva ley de salud mental. Tenemos la oportunidad de que las leyes instalen un nivel de mayor complejidad en el país, como se hizo el Instituto de Neurocirugía en la época de Asenjo, como se hicieron instituciones de muy buen nivel con el objeto de seguir aprovechando el house que tiene este organismo público, las demandas de oportunidad, calidad de servicio, las demandas por formación y información que tenemos y las necesidades de desarrollar proyectos como este nos permiten pensar que necesitamos en Chile un faro de la salud mental, un área que estudie, trabaje. Y hoy día tenemos la relación con la Universidad de Chile, con la Clínica Psiquiátrica Universitaria, que es una relación muy cercana debido a que, bueno, aparte de estar 106 años juntos con ellos, nosotros hoy día tenemos con la Chile una ley que nos conecta y estamos trabajando con ellos también en la idea de que todo el ámbito de investigación se desarrolle en conjunto, de modo que, bueno, vemos este instituto como una referencia en la psiquiatría de alta complejidad, una evaluación, un lugar donde se evalúan las tecnologías y diagnósticos y terapéuticas, un lugar donde se hacen investigaciones aplicadas de ciclos vitales. Conclusiones y desafíos. En resumen, les podría decir que el instituto es heredero de una trayectoria de 172 años y ha sido testigo y partícipe de toda la psiquiatría moderna y su organización. A pesar de seguir habitando una arquitectura de otros tiempos, se ha propuesto dejar de coexistir con modelos superados por la historia como el modelo asilar. Nuevos paradigmas de psiquiatría son bienvenidos en la diversidad clínica. El trabajo territorial y en red ha sido parte de nuestro trabajo de atención primaria y de nuestro énfasis por acercar la psiquiatría a la comunidad. Hoy el desafío estratégico es un nuevo Instituto Chileno de Psiquiatría y Salud Mental normalizado de acuerdo a los tiempos que permita alojar un establecimiento de menor tamaño, pero suficiente capacidad y tecnología para responder a las necesidades de la población. En resumen, Chile está entrando en una nueva forma de desarrollo de servicios de psiquiatría y salud mental con una gama de ofertas sanitarias y sociales tan diversas como insuficientes, sobre todo en el ámbito social. El antiguo hospital se ha ido transformando en un servicio de salud mental especializado, resolviendo una demanda oculta de patología de difícil tratamiento en todo el territorio. El Instituto Chileno de Psiquiatría y Salud Mental es la respuesta más costo efectiva de esta etapa de reforma con pragmatismo. Con esto quiero mostrar finalmente Marco Cavallo, que es un símbolo de la reforma italiana, y nosotros creo que en Chile cualquier reforma que hagamos necesitamos un símbolo, necesitamos generar no palabras, no chayas, tenemos que instalar la salud mental como corresponde, con solución a la población. Nosotros hoy día tenemos muchos intereses y todos muchos intereses en mejorar esta cosa, pero no podemos mejorarla desde el discurso. Por lo tanto, actos concretos. Y el instituto
de salud mental puede ser uno de esos actos concretos que muchos países han tenido y en conexión hoy día con distintas realidades. Nosotros reclamamos que la ley, el proyecto de ley no incorpora mucho esta mirada. Desde el punto de vista financiero, esto tampoco es altamente costo efectivo. Están los dispositivos, está el know-how, están los profesionales, está la Universidad de Chile con el convenio, está todo. Ok. Con eso voy terminando. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Don Juan, le vamos a ofrecer la palabra a los señores parlamentarios para que puedan formular preguntas. Sí, gracias, presidente. Si pudiera pasar al Ejecutivo también, solicitaría para que esté presente en la conversación. Están acá presentes, así que también pueden intervenir. Sí. Bueno, el doctor Mas es un destacado psiquiatra de larga trayectoria y que dirige el hospital más importante de este aspecto en Chile. Tanto se escucha atentamente su punto de vista. Yo quisiera que él fuera muy directo en precisar varios aspectos que no parecen totalmente dilucidados en las intervenciones del proyecto. Uno, si se habla de desinstitucionalización, que significa, entendemos, sacar de los hospitales y hacer una psiquiatría ambulatoria preferentemente, si es que no estoy equivocado. Si eso es así, y siendo algo plausible, ¿cómo se compatibiliza eso con la misma carga asistencial que él señala, el doctor, respecto del hospital más grande de Chile, en las urgencias y en los requerimientos de cama, que entendemos muchos vienen con aspectos sociosanitarios, que no son los propósitos del hospital psiquiátrico, lo entendemos. Pero yo creo que todos hemos visto muchos casos de peticiones que son de internaciones voluntarias o forenses involuntarias que hoy día carecen de esa cama de internación. El caso Rancagua que le dio al doctor, ¿producto de qué ocurre? Porque el tribunal de Rancagua hace ejercicio de su potestad de internación forense, de reos inimputables, termina acoplando un módulo dentro de la cárcel de Rancagua, y en esa cárcel se adoptó un módulo para este tipo de condenados o con medidas cautelares, pero prácticamente sin medidas sanitarias al interior. No hay personal de salud cuidando a esas personas, simplemente es una especie de perímetro en un módulo de la cárcel donde están los esquizofrénicos, los bipolares, los que tienen adicciones graves, pero sin ningún cuidado sanitario, simplemente para resguardarlo de no ser agredido, básicamente. Por eso ha operado de esa manera. Pero todos entendemos que hay un déficit de cama enorme, que incluso la propia jefa de la unidad del psiquiátrico dedicada a los forenses dio sendas entrevistas de televisión reflejando la larga lista de espera que existe en Chile, habiendo solo 3 centros que se abocan a este tipo de internaciones, Putaendo, Horvitz y Temuco, y que por lo tanto en el resto del país no hay capacidad de recibir este tipo de casos. ¿Cuál es la opinión que tiene el director sobre esta materia? Porque además se dice en el artículo transitorio del proyecto de ley, algo que a mí me parece bien sorprendente, que es que el estudio de brechas dice, séptimo transitorio, sobre las necesidades de hospitalización. Durante el segundo año de implementación de esta ley, el Ministerio de Salud realizará un estudio para determinar el estado de brecha y proyección de las necesidades de hospitalización psiquiátrica en la red asistencial. Yo pregunto, ¿cuál es el impedimento de que ese estudio no se haya hecho o no se esté haciendo y se quiere esperar el segundo año de publicada esta ley, cuando se publique, cuando se apruebe, para estudiar las brechas? Yo no lo entiendo, sinceramente, sabiendo, si sabemos cuál es el diagnóstico, ¿por qué no lo estamos enfrentando? Segundo, presidente, preguntarle, derechamente yo no está la jefa de salud mental acá, aquí se trata de tener las mejores coordinaciones, pero yo no logro entender que si hace 2 meses se inició el trámite de este proyecto y pedimos desde el día 1 un estudio de carga de enfermedad de salud mental región por región, servicio por servicio de salud. Pedimos las brechas de especialistas de psiquiatría región por región, servicio por servicio. Hemos pedido en otras sesiones la evaluación de los 5 problemas GES de salud mental. ¿Cómo están cubiertos? Esquizofrenia, bipolar, adicciones, depresión, etcétera. No lo tenemos.
Y además, la Ley de Derecho y Garantía en Salud Mental, la 21331, fue publicada en mayo del 2021, o sea, en el último año del gobierno pasado. Hay 3 reglamentos, uno sobre personas con conducta agresiva, otro de normas técnicas y otro me parece que es de responsabilidad penal adolescente, 3 por lo menos, y no hay ningún reglamento. ¿Cómo vamos a ir a otra ley si no tenemos los reglamentos de la ley última vigente del año 2021 sobre estas mismas materias? Yo no lo entiendo, sinceramente, porque vuelve un poco esta atmósfera de decir, bueno, ¿queremos otra declaratoria o queremos resolver los problemas de salud mental? A mí estos temas me son muy sensibles como profesional médico, en fin, y todo lo demás, pero más allá de eso, es porque compartiremos con los expertos que hoy día existe una pospandemia de salud mental en el mundo. Eso es lo que yo escuché cuando fui a la OMS hace 1 año y medio atrás, y se planteó mundialmente eso en la Asamblea General. Si eso es así, si hay una voluntad del presidente de la República, bien, si hay proyectos de ley, bien, pero ¿cuál es la implementación de este propósito que todos podemos compartir? Si tenemos hoy día problemas enormes en el acceso, para que un psiquiatra, con todo el cariño, en O'Higgins o en muchas regiones del país, pueda ser asequible, la gente o paga mucho dinero para llegar a ese psiquiatra, porque generalmente no atiende por ningún sistema de cobertura, es particular, o se somete a una infinita lista de espera si es que tiene alguna chance en alguna ocasión de poder ser atendido. Es imposible. En psicólogos hay ofertas, sí, pero hay una oferta que en lo público es tan espaciada que hace que la gente tenga psicoterapia cada 1 mes, cada mes y medio, cada 2 meses una sesión de psicoterapia. Y ustedes saben perfectamente que las psicoterapias tienen que tener regularidad, frecuencia, y además no le pueden cambiar el terapeuta. Yo me encuentro con gente que le cambian el terapeuta y tiene que partir de cero, porque esto hay que tomar nota, hay que ver el caso, son situaciones muy personalizadas. Resumen, ¿qué opina el doctor Juan Mas de en cuanto este proyecto resuelve o no los grandes problemas que él ha señalado? ¿O qué se requiere para que eso se resuelva definitivamente de manera tal que tengamos pasos concretos en materia de salud mental? Tenemos 1 segundo, pues tenemos que prorrogar la sesión unos 15 minutos más porque teníamos hora hasta las 11, así que prorrogamos por 15 minutos y le ofrezco también la palabra a la senadora Orden, si es que quiere agregar algo. Muy breve nomás, Sí. Presidente, la misma línea, porque a mí me preocupa no solo la legislación en lo que estamos haciendo en la Comisión de Salud, sino que la ausencia de reglamentos a leyes que ya tenemos aprobadas, efectivamente lo que hace al final del día es que afecta aquello que queremos cambiar, que yo lo describiría en un nivel más operativo. Entonces, asociado quizás a la presente, porque incluso el doctor hablaba quizás cuál va a ser el icono de la salud mental, ¿por qué no el hospital que él dirige? ¿Ah? Que puede ser otro ejemplo, pero veo mi preocupación es compartiendo el objetivo general de la Ley Integral de Salud, que las bajadas finalmente no están ocurriendo. Y también veo la preocupación, yo me reuní con el personal de la UCIP en el hospital de Aysén hace 1 año y medio y vi a un personal sobrepasado. Y ellos lo que requerían, que al final del día también es presupuesto, por un lado ser reconocidos bajo la ley de urgencia, y los temas también de autocuidado por otro. Entonces, esto quizás va más allá de lo que estamos discutiendo, pero los grupos que están trabajando en esto, los profesionales, los técnicos, también cómo los vamos a mirar en este proyecto. Eso de mi parte. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. Por mi parte, algo muy breve, quizás en términos bien generales, un poco en la misma línea de lo que estaba planteando recién el senador Castro. O sea, al hueso. En lo práctico, ¿usted cree que el problema más importante radica en la no aplicación de lo que está establecido en las herramientas de la actual legislación? ¿O avanzando en una nueva ley vamos a incorporar un nuevo catálogo quizás de cuestiones legislativas, pero que al final, al aterrizarla en la práctica, todavía tenemos una brecha súper importante respecto a la legislación actual, ley de derechos y deberes de los pacientes, y de ahí hacia adelante? Esa es la pregunta más concreta. ¿Aló? Sí, ahí sí. Bueno, hay varias preguntas aquí, pero yo creo que frente al tema del qué hacer, y directamente a su pregunta, presidente, diría yo que sí, esta ley
si se articula adecuadamente y si hay una normativa, podría ser muy útil, porque la primera ley que se discutió por 6 años fue una ley que insinuó la articulación, lo plantea en forma muy fehaciente, pero en forma muy teórica, y además, al no tener norma, obviamente que esto queda en la práctica habitual de la medicina, los médicos sin ninguna otra arma legislativa, sino que por motu propio, por el lex artis, hemos practicado esto siempre. Es decir, las derivaciones, los contactos, la conversación con el otro sector, pero vemos que hay resistencia importante. Ahora, por lo tanto, si usted me pregunta sí o no, yo le diría sí, sí, pero. Ahora, respecto a la pregunta del senador Castro, bueno, yo creo que el tema del asilo difuso, que es aquel, digamos, paciente que ya no está en el hospital, pero está en la calle, o está en la cárcel, o está en otro hospital también como homeless, o que deambula por cualquier lugar, está en un estado mental no apropiado, es una realidad hoy día. Esta es una realidad. O sea, la gran falla financiera que hoy día tenemos está en los servicios sociales. Si nosotros tuviéramos un desarrollo social suficiente, hogares protegidos, nosotros hoy día tenemos 400 pacientes en la comunidad. Eso es, miren ustedes lo difícil que es tener 400 pacientes dispersos. Hay que ir a las casas, visitarlos, hay 8 pacientes por casa, algunos se pelean con los vecinos, hay que tratar de bajar el tono. Es muy complejo. Entonces necesitamos servicios sociales activos y no puede ser un hospital el que haga eso. Nosotros hoy día estamos en contra de la ley. Lo confieso, por favor, no lo difundan. Estamos en contra de la ley. Cuando un paciente se da de alta en un hospital, se hace cargo otro servicio, no el hospital. Pero frente al acto humano, estamos nosotros haciéndonos cargo. Y estamos buscando mecanismos como para que esto no ocurra, pero ese asilo difuso, en la práctica, lo vamos a resolver solamente si los servicios sociales del país tienen una fortaleza importante. Yo diría que más que los servicios médicos. Ahora, bueno, por lo menos eso, no sé si me quedo atrás en alguna de tus preguntas, me distraje quizás. Si la ley Sí. sirve o no en el propósito de los accesos y las coberturas. Mira, el proyecto de ley yo creo que no podemos saber porque no se ha construido la ley anterior, al faltarle las normas, al faltarle la estructura, finalmente no nos ha servido. O sea, finalmente no nos ha servido. Y yo he visto con cierto horror que cuando FONASA presentó, digamos, su planteamiento financiero, y esto, vi una burocracia impresionante. Yo les quiero decir que lo que necesitamos hoy día son cuidadores, personas que cuiden personas que cuiden con gusto personas que quieran a los pacientes, a los niños. Nosotros no necesitamos la burocracia que se sigue reproduciendo en niveles inasibles para el paciente. Entonces, yo creo que me preocupó mucho en la minuta de FONASA porque proponía una serie de medidas para Ceremi, para justicia, en fin, pero todo era aumento de abogados, aumento de esto. En fin, lo que necesitamos hoy día es ser pragmáticos en salud mental. La salud mental es un concepto muy amplio, abstracto y complejo, y es fácil perderse. Tenemos al Ejecutivo que quería hacer algunas precisiones también. Sí, quería agradecer la oportunidad. ¿Ahí estamos? Ya. Porque el senador preguntaba justamente cómo entonces, si no es a través de los modelos asilares, cómo cuidamos, ¿no? Y qué es lo que esta ley pone acento.
Como ya muchos han dicho, la intersectorialidad es uno de los puntos centrales de este proyecto de ley y todo el mundo tiene bastante claro el impacto que eso tiene en los aspectos preventivos, pero también quisiera recordar que la intersectorialidad es, tal como lo ha señalado el doctor, uno de los puntos críticos de los cuidados de aquellos que tienen problemas más severos. O sea, lo que nosotros sabemos es que aquellas personas con problemas más graves de salud mental lo que requieren son apoyos sociales, además de apoyos sanitarios. Y la ley empuja, por supuesto, una agenda de derechos humanos, una agenda de un determinado modelo de atención, sobre cómo proveemos servicios de la forma más cercana a las personas y a sus comunidades, pero además justamente es la respuesta a esta pregunta sobre cómo abordamos lo sociosanitario es a través de cuidados intersectoriales y también tenemos una agenda legislativa que conversa con aquello, no solo el proyecto de ley de cuidados tiene que ver con este proyecto de ley, sino que también el proyecto de ley de convivencia escolar, se habló mucho sobre violencia escolar durante la sesión. Bueno, ahí hay otra alternativa que está en discusión hoy día en este Congreso sobre cómo abordar ese problema y es algo que hablamos en extenso con Mineduc y con Mideso de cómo nuestros proyectos de ley se articulaban, justamente buscando, y tal como está en el espíritu del proyecto de ley, que la inclusión social y los cuidados sociales estén en el centro de la agenda legislativa y en los procesos de esta administración. Dicho eso, sí quería hacer algunas precisiones que en general nosotros en Chile hemos tenido durante las últimas décadas cada año más servicios. MinSal ha sido bastante honesto con sus informes de brecha. Llevamos al menos, desde que yo recuerdo, 10 años, tanto en el plan nacional como en su plan de acción, en el modelo de gestión. Todos los documentos oficiales de MinSal sobre salud mental han hecho un reconocimiento de las brechas críticas de nuestro servicio en salud mental y de eso no hay ningún secreto, ¿no? En la presentación que hizo la ministra, incluso para la presentación de este proyecto de ley del Ejecutivo, había una presentación bien clara, creo que ahora el doctor también hizo eco de ella, sobre este punto. Sobre el tema de, entonces quiero decir, no hay un desconocimiento de esas brechas, la idea es que al final del proceso legislativo sobre este proyecto de ley haya un informe que una vez más oficialice esos datos para que sean de conocimiento público, pero no quiere decir que no tengamos noticia de aquello, pero es un dato dinámico, así que es importante cada cierto tiempo ir haciendo un reconocimiento de aquello. Sobre la reglamentación, yo quería recordar que este proyecto de ley tiene una agenda de modificatorios de la 21331 importante, porque si la 21331 fue un aporte importante, sí tiene algunas deudas de cómo se actualiza su norma respecto de otras normas vigentes, por ejemplo, el Código Sanitario, ¿no? Y uno de los problemas que hemos tenido en la reglamentación de la 21331 es que convivimos hoy día en el país con una disarmonía normativa, o sea, tenemos la 18.600 diciendo algo que es contrario a la 20.422, tenemos la 21331 que a veces en el módulo de hospitalización dice algunas cosas que están en tensión con lo que dice el Código Sanitario y también lo recordaba el doctor, tenemos los nuevos articulados como el 11 y el 12 del apartado de hospitalización psiquiátrica de la 21331 todavía quedaban de forma muy general y ustedes recordarán hace 2 o 3 sesiones vino la doctora Uneus de Colmed, que ella es jefa de una unidad de hospitalización psiquiátrica infantil y que ella daba muy buena cuenta de las dificultades que tienen en ese tipo de servicio hoy día para resguardar la naturaleza de los cuidados que ellos proveen y que su servicio no se utilice para otros fines, ¿no? Y los articulados que estamos proponiendo en los modificatorios de la 21331 también están orientados a mejorar esos flujos. Yo quisiera como que siempre pasan un poco colados en la discusión esos modificatorios, pero son importantes. Nosotros igual estamos trabajando en la reglamentación, esperamos que esté a la brevedad, pero sin embargo no es que los modificatorios que se están proponiendo en este proyecto de ley son parte de las razones de la por qué no hemos podido reglamentar, es porque es difícil mientras tengamos normativas que a veces son divergentes en sus contenidos. Entonces, ese es un punto que me parecía importante relevar. Hay un montón de otras cosas que quisiera contestar, pero no sé si el doctor Cuadra quisiera también hacer notar algunos puntos. Buen día. Muchas gracias por la posibilidad de comentar en esta sesión también.
Un gusto de verles. Solo quería referirme a algunas cuestiones concretas más vinculadas a redes asistenciales. Reforzar lo señalado recién respecto de que no solo se reconocen las brechas de hospitalización en psiquiatría, sino que de un tiempo a esta parte todos los nuevos proyectos hospitalarios contemplan unidades de hospitalización en psiquiatría, y en virtud de aquello, entre 2020 y 2024 ya hay un aumento de 71 camas de hospitalización, 37 de adultos, 34 de infanto juvenil, y se espera al 2026, en virtud del avance de estos proyectos inversionales, eventualmente contar con más de 350 camas más. Sin perjuicio del legítimo debate legislativo y jurídico en torno a psiquiatría forense, que es otra de las áreas críticas que se levantó desde el Ejecutivo y en coordinación con los equipos clínicos de psiquiatría forense, incluyendo la doctora Sandra Moglia, a la que hacía referencia el senador Castro. Hemos estado trabajando para abordar algunos nudos críticos que, sin ser el conjunto de la respuesta al problema, sí nos permiten mejorar los flujos, porque tenemos unas estimaciones gruesas que son desafiantes de estimar, porque el Defensoría tiene algunos datos, Poder Judicial tiene otros datos y qué sé yo, respecto de las solicitudes de internación provisional para evaluación de imputabilidad en psiquiatría forense, que es donde tenemos el nudo más crítico. Pero tenemos alguna estimación de la demanda anual que hay para ese efecto, y en qué medida las camas que disponemos en psiquiatría forense permiten dar respuesta a esa demanda. Y lo que hemos identificado son una serie de acciones desde la gestión operativa concreta, tanto del sector salud como del sector justicia, para agilizar los procesos y que las personas que están hospitalizadas en psiquiatría forense puedan estar el tiempo estrictamente necesario, y que esas camas, que son un bien preciado en la medida que son escasas, ¿cierto? Y responden a una demanda que hoy no estamos dando respuesta suficiente, sí sea una gestión operativa mucho más eficiente, y que, de acuerdo a nuestras estimaciones, si se implementan esas acciones, podríamos dar una mucho mejor respuesta a esa demanda, por ejemplo, acortando los periodos de hospitalización, y también priorizando las audiencias una vez que ya se realice el informe de imputabilidad, que pueda el proceso judicial continuar de la manera más ágil posible, y así se genera toda una gestión operativa en forma colaborativa entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y todas las instituciones autónomas relacionadas a este proceso de psiquiatría forense. Y respecto de eso, ya se realizó una presentación en la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, que se realizó desde el sector justicia en base a un trabajo colaborativo que hicimos desde ambas subsecretarías del Ministerio de Salud con la Subsecretaría de Justicia, y esperamos que, si bien eso no requiere un cambio legislativo, sí desde la acción operativa, desde la acción concreta, poder entregar una mejor respuesta en psiquiatría forense, porque efectivamente es un tema que nos preocupa mucho y del que esperamos hacernos cargo de manera efectiva. Quisiera también reforzar un punto relacionado con el tema del mecanismo de monitoreo del gasto, sin perjuicio también de la legitimidad del debate parlamentario sobre este efecto. Solo aclarar el propósito que tenía el articulado que hoy está presente en esa norma, porque, como bien dijeron las autoridades cuando presentaron en esta comisión, la lógica del informe financiero de este proyecto de ley no estuvo en el cierre de brechas existentes que se reconocen y se consideran importantes, sino que lo que contempla el informe financiero son fundamentalmente las acciones nuevas, ¿sí? Sin perjuicio de aquello, lo que hace este artículo transitorio en particular es consagrar la realización de un mecanismo de monitoreo del gasto y de su ejecución, no solo de lo que se destina en la ley, sino que en la práctica se ejecuta. Y en relación con eso, hoy nosotros y nuestras autoridades han podido transmitir que es desafiante estimar cuántos recursos se destinan a servicios de salud mental y cuánto se destina a salud mental en general, en la medida que son muchas las políticas, muchas las acciones del Estado que tienen un impacto en la salud mental, así como también muchos programas y muchas acciones del sector salud que tienen impacto en la salud mental. Entonces, hoy las estimaciones que tenemos del gasto en salud mental son muy gruesas, y lo que busca este articulado es consagrar la necesidad de que de partida se haga una buena estimación de eso, de cuánto estamos gastando efectivamente en salud mental, pero no solo eso, sino que efectivamente le hagamos seguimiento. Y en base a ese seguimiento, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo van a tener una rendición de cuentas y en el fondo datos públicos acerca de cuánto se está gastando y se está invirtiendo efectivamente en salud mental, y nosotros esperamos que eso sea una contribución significativa a que progresivamente podamos invertir
cada vez más y cada vez mejor, de manera más eficiente, ¿cierto?, en salud mental y vayamos resolviendo y reduciendo las brechas que se han planteado, sin perjuicio de que esta administración y tal como ha sido en administraciones de diferentes signos en los últimos años, se ha trabajado activamente por reducir las brechas en servicios de salud mental. Y lo último es que, si bien efectivamente ha existido todo un proceso de desinstitucionalización y en el fondo egreso de personas de unidades psiquiátricas, eso ha ido en forma paralela y armónica con un aumento sostenido de las plazas de hogares y residencias protegidas, sin perjuicio de que este proyecto de ley además abre una oportunidad para discutir en forma más profunda sobre un tema que no habíamos abordado suficientemente como país, que son los cuidados sociosanitarios y también las fronteras, porque a veces es claro que un cuidado es eminentemente social, otras veces es claro que es un cuidado eminentemente sanitario, pero también, como en todo, ¿cierto?, hay grises y hay zonas donde el trabajo colaborativo es muy importante y hay un articulado específicamente destinado a aquello y que va a ser una oportunidad para que también todos los actores, tanto de la sociedad civil como del legislativo, puedan contribuir a dotar de contenido ese desafío. Sin perjuicio de lo cual, además, hoy, sin ir más lejos, el Instituto Psiquiátrico y el Servicio de Salud Metropolitano Norte se le han distribuido recursos para la implementación de nuevas estrategias como las residencias de alta intensidad de apoyos, que buscan justamente ser un instrumento o un dispositivo más robusto en términos de su dotación de personal para satisfacer o responder a las necesidades de personas que requieren mayor intensidad de apoyo en sus cuidados sociosanitarios. Así que eso fundamentalmente, muchas gracias por permitirnos comentar. Última precisión, senador Castro. Gracias, muy breve. Mire, como diputado, y usted también lo era, presidente, me invitó a mí a ser parte de la bancada de salud mental el actual presidente Gabriel Boric, y la integré. Estamos hablando del año 2021. Ahí propusimos un aumento casi al doble del gasto en salud mental, prácticamente porque era una prioridad señalada y estudiada por muchos en muchos países. Entonces a mí me duele un poquito, para serle franco, que estemos en el tercer año del gobierno del presidente Boric, a cual apoyo y respaldo más aún en los temas de salud mental, pero que no tengamos sobre la mesa en sede legislativa cuál es el gasto de salud mental, pues. ¿Cuál es? ¿Cuál es y qué queremos? Porque se ha dicho que está en distintos lugares, en distintas definiciones. Entonces, ¿cuál es el propósito? Quiero entender exactamente el propósito en materia de gasto, porque esta ley, este instrumento, no trae financiamiento propio. Es escuálido y mínimo ese informe financiero. Está todo sometido a la ley de presupuesto, de año a año. Dos, aquí nosotros tratamos con la máxima seriedad los temas, entonces yo me siento incómodo, presidente, que en la primera sesión en que se presentó este proyecto de ley por la ministra de Salud, nosotros hicimos un conjunto de peticiones. Presidente, perdone que lo interrumpa. Hicimos un conjunto de peticiones. Han pasado 2 meses y no hay ningún dato sobre la mesa de los requeridos. Hemos hecho requerimientos adicionales enviados por oficio. Entonces yo les digo, aquí las cosas se tratan con seriedad. No puede no haber respuesta, porque significa que ustedes no tienen ánimo de legislar. Yo no dudo que ustedes sí quieren legislar, pero se legisla en base a evidencia y en base a datos concretos. Cuando nosotros estamos pidiendo la brecha de psiquiatras región por región es porque tenemos un problema grave de accesos. Y no nos basta la cifra promedio nacional, que se dijo, queremos la cifra región por región. Y ustedes la tienen, pero no se ha compartido. Y perdónenme, nosotros podemos ponernos pesados también, porque yo podría decir, mire, la ley 21331 se promulgó hace 1500 días y decía que al día 60 tenía que estar los reglamentos. Ya han pasado 1200 días sin reglamento. Podemos ponernos pesados con esas cosas. No queremos hacer eso. Pero es que hagámonos cargo de los problemas. Antes de ir a la nueva ley, antes de ir a esto, otro, hagámonos cargo de los problemas que están ahí latentes. No sé si me explico. O sea, estas son cosas que tienen que tener un cauce, porque lo que no estamos dispuestos, creo yo por lo menos lo digo, a hacer una música celestial en base a un tema tan delicado y tan grave como son estos temas de salud mental, que volvamos a tener una ley que va a tener el número 21.900 y tanto, y que vamos a estar hablando después, ¿y qué pasó con los reglamentos? ¿Y qué pasó con el financiamiento? ¿Y cuál era el avance que se logró? No. Tenemos la 20.584, derecho y deber de los pacientes, ok.
la 21331, que costó harto sacarla, y aquí les consta a todos los legisladores, salió hace 3 años y la tenemos en letra muerta porque no hay reglamento. No. Eso no puede ser. O sea, yo pido una explicación formal de esto, porque si no, el Ejecutivo va a tener que dar muchas explicaciones de por qué 3 años, siendo que para el presidente de la República, me consta, esto no es caricatura, me consta su prioridad en salud mental, me consta, porque él hizo esa bancada, se la jugó, está en el programa de gobierno, hay aumento de presupuesto de salud mental prometido, pero entonces yo lo que quiero ver ahora es cómo es la situación concreta, porque está terminando el gobierno, y esto es lo que queda, es lo que va a quedar, sobre la base de los compromisos realizados. Y este es un tema demasiado sensible para la población. Gracias, presidente. Bien, me hace total sentido. El último, estamos bien pasados en la hora, así que me imagino que se va a poder contestar todos los requerimientos que ha hecho el senador Castro y me parecen todos absolutamente atendibles. Muy corto, más de 30 segundos no. Sí, solo muy brevemente lo que se señala en particular de las brechas de psiquiatras por servicio de salud. Yo tengo entendido que esa respuesta ya está elaborada y yo vi cuando la jefa de gabinete lo firmó, entonces voy a hacerle seguimiento para asegurarnos de que les llegue. Y si es que no les ha llegado, qué sé yo. Entonces, y de todos los requerimientos que se plantearon en la sesión en que vinieron nuestra autoridad y se solicitó información, también vamos a hacer una revisión exhaustiva de cada uno de los requerimientos y procurar que se les responda de la manera más pronta posible. Perfecto. Sí. Las mira el público. Estoy leyendo el programa de gobierno que yo apoyo y que dice a la letra: el actual presupuesto para la salud mental en Chile ronda el 2.4% del presupuesto de la salud de Chile. Duplicaremos este número con miras a llegar al 6% recomendado por la OMS. Esta es la promesa. Entonces yo quiero ver la firme de esto. Sí, mire, porque este es el compromiso del presidente de la República en su campaña. Mire lo que dice en el CAE y en tantas otras cosas. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.